Querida congregación, es necesario que revisemos un poquito el contexto de nuestro texto, de lo que hemos leído en esta mañana. Y hemos leído el versículo 23 de Hechos hasta el versículo 31. Pero quiero leer qué está pasando, porque por ejemplo, cuando nosotros leemos el versículo 23, nos dice el texto que de la siguiente manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Quiénes fueron puestos en libertad? Hay dos personajes, ¿verdad?, que son importantes en la historia de Hechos, que hemos hablado en esta semana: Pedro y Juan. Porque en el capítulo 4, versículo 1, dice que hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Y estaban predicando el evangelio. Pero ellos llegaron y hacen una pregunta, versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan? Sanaron a un cojo que estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa. Y entonces ellos empiezan a interrogarle y empiezan a discutir entre las autoridades y no encuentran nada. No encontramos nada en estos hombres. Por ejemplo, versículo 14, 15 está más o menos resumido. Y viendo al hombre al que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Y ahí llegamos al versículo 17 y 18, que nos dice así: sin embargo, para que no se divulgue, era la regla, la orden que iban a recibir esto Pedro y Juan cuando estaban presos, para ser libres. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, para que no hablen en nombre de Jesús. Versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, presos por sanar a un hombre. Tienen la libertad porque no encuentran nada, con la condición de que ellos no van a hablar más de Jesús. ¿Y qué cree que ellos hicieron? ¿Qué cree que hicieron Pedro y Juan? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo esto delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. En otras palabras, y si usted sigue leyendo, no vamos a hacer caso a ustedes. Y entonces nos encontramos ahora en la historia que hemos leído, en el versículo 23 en adelante. Y mire, seguimos en la serie, ¿verdad? Seguir a Cristo en el mundo. La iglesia primitiva, y puedo decir la iglesia como en referencia a una persona, a cada uno de nosotros, como iglesia, ¿verdad? En este caso, la iglesia, el conjunto de los creyentes que había sido tocado por el Espíritu Santo y que habían sido confrontados y que habían preguntado: ¿qué haremos? Y Pedro había contestado: arrepiéntase. Esta iglesia, que había sido tocado el corazón en la multitud, que se preguntó: ¿qué haremos? Pedro responde claramente a ellos diciendo: arrepiéntanse y crean. ¿Qué vamos a hacer? Arrepiéntase y crean. Cuando el evangelio toca la vida de la persona, ahí nace la pregunta: ¿qué hago? Arrepiéntete, ¿verdad? Eso dice Pedro y Juan. Luego, nosotros hemos visto que la fe no se queda estancada, ellos no se quedan paralizados ante todo eso. No, ya soy convertido y no tengo nada más que hacer.
No se queda allí, va más allá, va un paso más allá. Porque una vez que eres convertido al Evangelio, ¿qué más sigue? Era la pregunta que hacían ellos. ¿Qué más tenemos que hacer? Pedro y Juan dicen, persevere. Persevere en la doctrina, en la palabra. Persevere en la fe. Aumente su fe, alimente su fe. Persevere en la comunión unos con otros. Y hemos leído en el partimiento del pan, en las comidas y todo lo que hacían, lo hacían juntos para fortalecer la relación. La semana pasada también continuábamos con esto diciendo, entonces, si es convertido, hay que perseverar. ¿Qué más sigue? Lo que sigue es, entonces, hablar del Evangelio. Hablábamos la semana pasada. Tenemos que, como iglesia, como personas creyentes, testificar a Cristo. Y eso estaba haciendo esta iglesia, ¿verdad? El discípulo de Jesús está llamado a testificar sin ningún temor frente a la oposición, aún a la oposición. Pero aquí nace una nueva pregunta para hoy día. ¿Y cuál será esa nueva pregunta para hoy? Mire, la iglesia enfrentaba oposición, peligro, amenazas de estos líderes religiosos, los gobernantes. No vayan a hablar de Jesús. Y la pregunta que nace es, ante esa oposición, ¿cómo nos mantenemos firmes cuando enfrentamos lucha, cansancio, presión por seguir a Cristo? ¿Cómo podemos continuar cuando de afuera soy atacado por ser cristiano, por ser un creyente, un hijo de Dios? ¿Cómo es posible? La respuesta es clara. Y Pedro y Juan van a dar la respuesta en este texto. Mire el título: los creyentes piden confianza y valor. Hechos 4, versículo 23 en adelante. Los creyentes pedir. Mire, pedir significa extender la mano, y yo decía, como un mendigo para recibir algo. Ellos están pidiendo, no piden a cualquier, piden a Dios. Piden algo importante, confianza y valor. Hermanos, el texto de hoy nos muestra que ellos no se escondieron cuando Pedro y Juan llegaron, después de haber sido soltados, y puestos en libertad, versículo 23, vieron a los suyos. Pedro y Juan llegaron, vieron a los suyos, a sus hermanos, a los creyentes, a los cuales ellos habían predicado, más de 3,000, que el Señor añadía cada día, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ante esas amenazas que habían recibido, ellos, dice versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz. Versículo 24. En este texto, hermano, vamos a ver que ellos no se debilitaron, no se rindieron, no se escondieron, no dejaron de predicar, no se dividieron como tal, no se desanimaron para nada. Ellos se dedicaron a la oración. Hoy veremos 3 cosas que la iglesia primitiva hizo y que también como iglesia nosotros podemos hacer. Las 3 cosas que hicieron ellos. Primera cosa, como iglesia, levantaron la mirada y adoraron a Dios. Primera cosa, levantaron la mirada a Dios. Segunda cosa que ellos hicieron fue confiar en la voluntad de Dios. Porque desde luego, si levantas la mirada es porque vas a confiar en Él, ¿verdad? Y al fin vamos a ver que ellos recibieron respuesta, recibieron poder para seguir en el camino. La iglesia que quiere seguir a Cristo en el mundo necesita orar. Y ese es el tema para la predicación de esta mañana. Orar para seguir firmes en el mundo. La iglesia que quiere seguir a Cristo en el mundo debe orar. Y esa es la clave. Leamos por favor otra vez los versículos 23 y 24.
Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Cuando Pedro y Pablo y Juan habían salido, hermanos, lo primero que la iglesia hizo fue orar. Y no es una oración cualquiera, es una oración que lleva o que alcanza una adoración. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen: soberano Señor, tú, el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Adoran, reconocen primero quién es Dios. Y esta afirmación de reconocer, de identificar, de alzar la mirada a Él, esta declaración es una declaración de fe. De fe, hermanos. En medio del conflicto, en medio de las amenazas que habían recibido, el pueblo de Dios elige mirar a Dios antes que los problemas. ¿Sí ven? Antes que la amenaza, antes que las circunstancias. Muchas veces nosotros miramos el problema, nos enfrascamos en el problema y nos quedamos en el problema. Pero la iglesia miró a Dios antes que el problema, porque sabía que la solución estaba allí. Y esa es una lección para nosotros, queridos hermanos. Antes de pedir, antes de acercarnos a Dios, o mejor dicho, para acercarnos a Dios, debemos reconocer quién es Él. Y eso se llama adorar a Él. Debemos reconocer quién es, a quién nos vamos a acercar. Tú, soberano Señor, tú que eres el que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Reconocer quién es Él primero para acercarnos a Dios. En un mundo que está manejado por la presión social, en un mundo donde hay tanta inseguridad, donde es fácil corromperse, donde esta corrupción que existe en el sistema hace que nos desviemos un poco del enfoque, necesitamos orar. Por eso, como pueblo de Dios, debemos contemplar al Rey, al que gobierna, a Él, a Cristo. Hermanos, mire, orando bien, orando de esta manera como nos enseña la iglesia primitiva, podemos acercarnos mejor a Dios. Porque adoramos de esa manera a Dios. Miren, hermanos, ver a Dios en su trono, tomando el control, cambia la manera en que nosotros vemos nuestras circunstancias. Otra vez, ver a Dios en su trono, tomando el control de mi vida, cambia la manera en que yo veo las circunstancias. ¿Sí? Como creyentes, a veces enfrentamos vientos contrarios. Hay circunstancias, momentos difíciles. Y yo los llamo vientos contrarios. ¿Y cuáles son esos vientos contrarios? Decisiones difíciles que tengo que tomar. Una decisión complicada. ¿Qué debo hacer en este caso? Una tentación. Es un viento contrario. Qué difícil es ver que alguien tiene y yo no tengo. Qué difícil es ver algo que a mí me gustaría tener. Qué difícil es no sacar la mirada de algo que me gusta. Otro viento contrario, enfermedad. Me gustaría estar sano. ¿Sí? Estamos enfermos a veces. Es un viento contrario, ¿verdad?
¿Qué otra cosa puede ser un viento contrario? Oposiciones que tenemos en la vida. Hermanos, mire, en lugar de comenzar la oración desde el miedo, porque desde luego cuando Pedro y Juan dijeron a la congregación, mira, nos han amenazado que no vamos a hablar más de este nombre, posiblemente la congregación tenía miedo. La multitud pudo haber tenido miedo por eso, porque era una amenaza. Pero miren, en lugar de comenzar la oración desde el miedo o desde la desesperación que hago ahora, debemos comenzar desde la adoración a Dios. Soberano Dios, tú que hiciste el cielo y la tierra y todo, es decir, tienes el control de todo. Ahora, cuando oramos de esta manera, no estamos negando el dolor. No es que neguemos, o no porque neguemos lo que pasa, el dolor que sentimos por eso, sino porque reconocemos que Dios tiene el control. Esa es la clave, reconocer que Dios tiene el control, Dios es soberano. Además, hermanos, la oración no es algo solo personal, donde yo tengo que acercarme al Señor en mi intimidad, y eso es importante, tengo que hacerlo. Pero dice el versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho, y ellos, la congregación, la multitud, los creyentes, ellos, habiendo oído, alzaron, no solos, unánimes, todos, ¿sí? Alzaron la voz a Dios y adoraron a Dios. Es bueno orar en comunidad. Es bueno orar como iglesia. ¿Sí? Cuando estamos aquí el día jueves, qué lindo orar como pueblo, como congregación, para juntos adorar a Dios y reconocer quién es Él. Es bueno orar en comunidad. ¿Sabe por qué? Mire el resultado de esta congregación, versículo 31, por favor. ¿Cuál fue el resultado? Cuando hubieron orado, la congregación, todo el pueblo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hay un resultado impresionante cuando la iglesia ora. Usted, como iglesia, está orando en su casa por la iglesia, por todos, ¿sí? Esa es la idea. Orar como comunidad es importante. Somos llamados a levantar nuestra mirada al cielo, a Dios. Tenemos que comenzar nuestra oración adorando al Creador, adorando al Rey, al que sostiene todas las cosas. Allí está la base. Vamos a Él juntos. El camino es ese, Cristo. Adorar a Dios. Orar es adorar a Dios. O mejor dicho, comencemos nuestra oración adorando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la oración comienza con la adoración, desde luego nuestra fe va a fortalecerse y nuestra mirada se dirige al cielo. ¿Por qué razón? Porque al dejar todo allí, voy a depender de Él. ¿Sí? Y no voy a depender de mí. Por eso, la iglesia eso hizo. Alzó su mirada, como primer punto. Alzó su mirada al cielo. Levantó su mirada. ¿Y después qué hizo? Miren, versículos 27 y 28. Leamos, por favor.
O siga con su mirada de la lectura. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para que cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Hay amenazas? Sí. ¿Nos da miedo? Posiblemente sí. Pero la mirada ya, y como dice el versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Confianza. Confianza en la voluntad de Dios. Mire, después de adorar, de orar adorando a Dios, después de reconocer la soberanía de Dios como creador, la oración de la iglesia se dirige un poquito al pasado reciente que había ocurrido, lo que hemos leído anteriormente. Porque verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo Jesús. Habla de Herodes, Pilato, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y lo que hace la iglesia es una confirmación, es decir, una confirmación muy clara. Todo lo que sucede según tu plan. Eso es lo que está diciendo. Lo que hicieron ellos, Pilato, Herodes, y lo que hicieron estos religiosos con Pedro y Juan, estaba estipulado en tu palabra, está escrito en tu plan soberano. Y otra vez, a Pedro y Juan ellos tenían una prohibición para hablar en el nombre de Jesús, pero esa prohibición no los cayó, no los silenció. Ellos empiezan a testificar, a hablar el padecimiento, la muerte, la crucifixión de Cristo. Y todo eso dice, pasión, crucifixión, muerte de Cristo, todo eso es parte del plan soberano de Dios. Y otra vez, esto es una lección para nosotros hoy en día. Cuando enfrentemos este tipo de cosas, pruebas, por ejemplo, cuando enfrentamos aflicciones, dolores, ataques tal vez, cuando enfrentemos esto, muchas veces nuestro deseo al enfrentar estas cosas es que Dios actúe ya. Nuestro deseo es que Dios actúe a la forma y a la manera que nosotros queremos, ¿verdad? Así trabajamos, funcionamos nosotros. Pero la iglesia primitiva, esta iglesia de Hechos, nos muestra otra manera de orar. No de que Dios termine ya con eso, de que Dios acabe con el enemigo ya, que lo liquide. Ellos nos enseñan otra manera de orar, aquella que reconoce que aunque no comprendamos todo lo que suceda, en su propósito Dios sigue obrando igualmente. Dios sigue obrando. No importa la amenaza, pero Señor, te pedimos que des de nuevo a ellos para que hablen, para que no se callen. Y posiblemente no sabían qué iba a pasar después, porque hay una advertencia para ellos. Y ya sabemos nosotros qué pasó después, ¿verdad? La iglesia sigue creciendo. Rendirnos a ese plan soberano de Dios no significa una pasividad para nosotros. Ok, Dios tiene el control, entonces yo me quedo pasivo. No significa eso. Significa más bien tener una confianza activa en ese Dios
que tiene el control de todo. Es decir, Señor, si yo no entiendo todo lo que está pasando en esta vida, no entiendo por qué me pasan tantas cosas, pero yo sé que tú tienes el control. Tú tienes el control. Sin embargo, aunque yo no sé, tú tienes el control, pero ayúdame a mí a seguir firme, pues, ¿verdad? No significa, ok, tú tienes el control y listo. Déjame buscar la manera de solucionarlo. Ayúdame a mí a ser firme. Mire, hermanos, cuando por la oración nosotros adoramos a Dios, no solo pedimos un alivio para el problema, pedimos discernimiento para actuar, para resolver. No solo rogamos una salida al problema, sino que pedimos un propósito. ¿Cuál es tu propósito, Señor, para eso, con eso, para conmigo? ¿Verdad? Tenemos la iglesia primitiva, una iglesia que empezó a orar. Esta iglesia no oró para que Dios quite los enemigos y termine con la vida de estos religiosos y estos líderes. No oró por eso. Oró para comprender la voluntad de Dios en medio de la lucha, en medio de las amenazas. ¿Qué Dios quiere con eso? Ayúdanos a entender qué quieres a pesar de todo lo que están viviendo ellos. Esa es la oración que nace de una fe que se fortalece en la esperanza, pero en la esperanza que Dios está obrando, incluso cuando nosotros no vemos todo, incluso cuando nosotros no sabemos todo, pero Dios seguro está obrando. Y por eso esta iglesia depositó toda su confianza en Él, para que Él muestre cuál era la voluntad en medio de todo esto. Y la voluntad de Dios se ve reflejada después. Entonces, la iglesia levanta su mirada, confía en la voluntad de Dios, y eso ocasionó algo. Mire, leamos versículo 30 y 31. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta iglesia recibe poder, porque no solo Juan y Pedro sí, sino que todos recibieron el poder, es decir, el Espíritu Santo. El momento culminante llega aquí en este versículo. Y ahora, Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, esta petición revela lo que verdaderamente hay en el corazón de la iglesia. Esta palabra revela lo que realmente hay en el corazón de esa iglesia primitiva. Ellos quieren ser fieles. Ellos no piden comodidad. Ellos piden denuedo, piden valor, piden poder para hablar, para predicar. No piden venganza. Ellos piden poder. Y la respuesta de Dios es inmediata. Otra vez, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda en Hechos 2, el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Hechos 4, otra vez el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que un hijo de Dios necesita ser llenos del Espíritu Santo una y otra vez más. ¿Y cómo esta iglesia fue llena del Espíritu Santo? Fue llena del Espíritu Santo porque esta iglesia perseveraba.
Porque esta iglesia testificaba, porque esta iglesia oraba, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Miren el ejemplo de la iglesia. Hermanos, seguir a Cristo en el mundo no depende de nuestras propias fuerzas. Porque a veces nosotros queremos eso, ¿verdad? Pero no depende de nuestras propias fuerzas. El cansancio, el miedo, el pecado, la presión, todo eso es algo real. Todas esas luchas son reales. Las experimentamos cada día. Pero hermanos, el poder del Espíritu Santo también es real. Y debemos experimentarlo cada día. La iglesia primitiva no fue valiente, no fue perseverante, no fue una iglesia testificadora, no fue una iglesia que oraba por naturaleza. No era una iglesia que por naturaleza tenía esas cualidades. Era una iglesia, hermano, que fue valiente, una iglesia que perseveraba, una iglesia que oraba, una iglesia que testificaba, porque fue llena del Espíritu Santo. Y eso lo vemos desde el inicio hasta el fin. Orar para pedir a Dios es necesario. Es decir, tenemos que orar para pedir lo que pidió la iglesia. Poder. Orar es recibir fuerza de Dios para vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y ese poder que Dios dio a la iglesia primitiva, ese poder sigue vigente hoy día. Hoy en día. Sigue disponible. Él, cuando le alzamos nuestra mirada a Él, confiamos en su voluntad, Él da poder. Y nos da poder para hablar, para testificar a Cristo. Nos da poder para servir a Él. Nos da poder para resistir al enemigo, las tentaciones, las pruebas, los vientos contrarios que he mencionado. Y nos da poder para amar. Nos da poder para no retroceder más, para continuar. La iglesia primitiva es nuestro ejemplo, ¿verdad? Hagamos estas tres cosas que la iglesia hizo. Y no digo, usted no está haciendo. Puedo decir, continuemos haciendo y los que no lo hacen, comiencen a hacerlo. Levanten la mirada. Dependa completamente de Él. Espere su voluntad y pida poder para seguir. De eso depende la oración, hermanos. La oración para seguir adelante en este mundo lleno de conflictos. De esa manera podemos estar firmes para continuar. Voy a concluir. Hermanos, en este caminar con Cristo en el mundo, de seguir a Cristo en el mundo, hemos visto el inicio de la vida de una iglesia. En otras palabras, hemos visto el inicio de la vida de un nuevo creyente. ¿Sí? ¿Y cómo es el inicio de un nuevo creyente? Está lleno de fe. Porque ha sido convertido. Está lleno de fe, perseverando en la doctrina, perseverando en la fe, perseverando en la comunión. También en la adoración. Pero no solo eso, un nuevo creyente tiene poder para testificar a Cristo, para hablar de Cristo, para servir a Cristo con valentía. Pero todo eso necesita una base constante. Perseverar, testificar, estar en comunión unos con otros, hacer las cosas en común. Necesita una base firme y constante. Y esa base es la oración, de la cual hemos hablado en esta mañana. Usted recuerda que Jesús mismo oró con angustia en Getsemaní. Pero aún así, cuando Él dijo, pase de mí esta copa,
Si tú no quieres que yo muera, líbrame de la muerte, más o menos. Sin embargo, él se rindió a la voluntad del Padre. Jesús, si el Hijo de Dios, Jesús, necesitó orar para depender de Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacerlo? Al volver a la casa en esta mañana, lleve estas preguntas y piense en estas preguntas en su casa. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Estoy adorando a Dios en medio de las luchas que tengo? ¿Me estoy rindiendo a su voluntad? ¿Estoy dependiendo de Él o estoy luchando con Él? ¿Estoy buscando su poder o solo trato de sobrevivir por mi propia cuenta? Piensa en esas preguntas. Una iglesia que ora es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece. No se rinda, hermano, hermana, joven, no se rinda. Siga creyendo y siga caminando con Cristo en el mundo. Amén.